Amigos suscriptores, saludo cordial. Una nueva entrega a mi empresa con Jaime Cardona. Qué rico que nos acompañen. Hoy tenemos un invitado de lujo. La verdad, quizás me enorgullece mucho que el canal tenga personas como Ronnie Alexis Rincón Giraldo, un emprendedor, un hombre que nos va a contar una historia de vida llena de experiencias y llena de dificultades, como todos los emprendedores. Y ha sido un hombre que está de ahí, consciente de que el futuro está allá y que hay que trabajar y luchar para conseguirlo. Pues seguridad informática, coach ontológico, que es una palabra nueva para mí, ya Ronnie nos va a contar qué es la ontología, y un conferencista internacional. Usted tiene más puestos que un bus, pero como es de rico montar en bus. Ronnie, bienvenido al canal, hermano. Gracias por recibirnos. No, muchas gracias por la invitación. Totalmente feliz, porque la verdad me encanta hablar de emprendimiento, de liderazgo, de negocios, de salir adelante. Es lo que me apasiona. Vamos al comienzo, Total. que creo que todo tiene una historia. ¿Dónde naciste? Yo nací acá en Medellín, en la clínica León 13, en el año 1986. O sea, tenemos 37 años. Estás joven, hermano. Sí, gracias a Dios. Núcleo familiar. Bueno, tengo mi esposa, mi mamá, mi papá un gran empresario, mi papá siempre ha sido empresario. Mi mamá decidió hace 10 años, trabajó 30 años en una empresa y hace 10 años decidió emprender. Siempre la había ella emprender y ese fue un gran ejemplo para mí, que el mamá fue muy berraca, muy fuerte. Y cuando conocí a mi papá a los 13 años, siempre lo vi montar empresa. Entonces, mi papá era profesor de la Universidad de Medellín, economía, se sale de dar clases de economía y dice, en la economía hay una clave de emprendimiento y me empieza a dar algunas claves para yo empezar a emprender. ¿Y estudiaste en qué colegio? Yo estudié en el Guadalupano La Salle. Primario y bachillerato. Lo primario yo estudié en una escuelita pues por ahí, en un campus de Oriente y el colegio en Guadalupano La Salle. ¿Cuántos hermanos tenés? Bueno, por parte de mi mamá tengo uno, por parte de mi papá tenemos 5 y el colegio en Guadalupano La Salle. ¿Cuántos hermanos tenés? Bueno, por parte de mi mamá tengo uno, por parte de mi papá tenemos 5. Que es hoy en día muy común, los matrimonios hoy en día se fusionan. Sí, yo creo que todos tenemos esa historia para contar. ¿En qué barrio viviste de Medellín? Bueno, ¿Tu infancia? La infancia fue en Campos de Oriente, Villatina, pero mi mamá, muy asertiva, me saca de eso de barrio porque ya me estaba perdiendo. Entonces mi mamá me logra sacar y me lleva a un barrio que se llama Alejandro Echavarría en Buenos Aires. Y eso fue una asertividad de mi mamá porque es una educación nueva y un estilo de vida nuevo. ¿Y tuviste interacción con tus hermanos en tu crecimiento o fue separado? No, con mis hermanos no tuve interés, pero mi hermana sí le enseñé a ser una gran empresaria. En este momento está en Australia formando empresa, emprendiendo ella también con sus nuevos proyectos. Y no, en ese tiempo no andamos mucho como hermanos. Yo tengo una pregunta que es casi obligada en mis entrevistas porque creo que es algo que le aporta mucho al país. ¿Prestaste servicio militar? No presté servicio militar. Mi mamá le dio miedo. En ese momento había mucho tema del tema de servicio militar, pero me hubiera gustado por el tema de liderazgo. Sin embargo, sí estudié un poco de la historia militar, pero no, mi mamá la pagó, le prestó por donde fuera. Págame. La Corte en Colombia ya acaba de dar aval a que la mujer preste servicio militar. De hecho, ya hay una incorporación muy amplia en las filas del ejército de parte femenino. Nos habíamos demorado para tomar esa decisión. Las mujeres deberían de ser también como los hombres, rendirle a la patria parte de su tiempo. Pues a ver, yo opino que eso es algo muy personal. Si a alguien le gusta y le apasiona y siente que lo debe hacer, pues yo diría que sí. Porque es que la gente puede tener la visión de que el servirle a la patria es coger un fusil, pero hay muchas áreas en cómo servirle a la patria, en el material, en la salud, en la misma administración, en la misma gerencia, pero sentir que se le aporta a la patria es fundamental en en el liderazgo de un buen emprendedor. Claro que sí, y para mí lo que tiene clave es el liderazgo, o sea, esa va a ser la clave, porque uno va juntando puntos, uno empieza a hacer un montón de cosas y no sabe para qué las está haciendo. Pero me gusta esa frase de Steve Jobs, que todos los puntos se unen al final.
y yo estudiaba la reparación de computadores, nunca pensé que iba a ser conferencista, pero ahora todo el saber tanto de computadores me apoya mucho para mover todo el tema de redes sociales, para que un dispositivo no me funcione, entonces todo se va juntando al final. Es eso que al menos, digamos, tomas la decisión de ir a servirle a la patria, eso te va a servir al final para algo. Deportes. Deporte. ¿Practicaste deporte? Sí, practiqué un deporte, es más, aquí tengo un gran corazón porque yo empecé a emprender fue con el deporte, una frustración muy grande, que aprovecho esta oportunidad para hablarla. Yo empecé a emprender porque no tenía, a mi mamá la llamaron, le dijeron, para que Ronnie debute en el Medellín debe pagar una plata. Yo ya jugaba en inferiores, a gran dinero, y es esa frustración de yo decir, por falta de dinero no voy a dejar de que mis sueños no se cumplan. Y ese fue el primer empuje donde yo dije, voy a emprender. O sea, fue ahí más o menos que yo dije, yo no puedo dejar que por falta de dinero mis sueños no se cumplan. Porque ahora, pueden haber muchas circunstancias en el fútbol, no es una excusa, pero fue como el incentivo para yo arrancar. ¿Qué aporte da el deporte a la formación empresarial acá? Pues aprender a aprender. Yo diría que en el fútbol, o el fútbol en el que yo practiqué, aprender a aprender es muy fuerte, muy importante, a manejar y controlar el ego, porque digamos el fútbol es un deporte donde maneja mucho ego. Entonces, en la parte deportiva, la disciplina, pues si no llegas a entrenar, no eres disciplinado, porque no solo no pasé por no debutar, ¿cierto? Pasé porque también me faltó disciplina y debo asumir ya desde la responsabilidad que me faltó disciplina, porque si no, como muchos otros llegaron si no tenían el dinero, ¿cierto? Entonces, también aporta mucha disciplina. Terminas en la primaria y el bachillerato. ¿Te pones a estudiar o te toca empezar a laborar? Como muchos que nos ha tocado casi que desde el colegio trabajar. Yo me acuerdo que termino de estudiar. Yo quiero un año sabático. Y mi mamá es fuerte. Sí, un año sabático. Bueno. Sí, me pongo a barrer y a trapear un año mismo. Un año sabático. Cuando menos pensaba, a los 15 días me dijo, ahí lo escribí a la universidad. Como usted quería el día, entonces lo escribí de noche. Listo, y me escribe de noche y me dice, y yo, pero es que ¿qué va a estudiar? Pues, bueno, ya lo escogí. Pues estudia computadora. Y yo ya la casa. Era como que no había opción porque yo no dependía de mí mismo ni nada. Preparación, y sorpresa, mi mamá fue muy sabia. Cuando me mete en la noche y no llega como un pelado a estudiar con los de la noche, hay mucho adulto. Y me acuerdo que en la secundaria... Y profesionales ya. Sí, y llegaron que en la clase de una me frenaron a la mitad. Me dijeron, hey, muchachos, si usted aquí no viene a estudiar, a hacer bulla ahí atrás, le pedimos que por favor haga silencio, que nosotros pagamos nuestra universidad, no nos la paga ni tu mamá. ¿Sí me entiendes? Y desde el primer día me asentaron. Y mi mamá muy sabía colocarme a estudiar con adultos. Entonces yo no tuve una universidad tanto de peladitos, ¿sí me entiendes? Sino de adultos. Y ahí mismo, a los 8 meses, mi mamá misma ya decirle al CES de que si me buscaba prácticas, que no lo quería ver en mi casa, que no me quería ver a mí, y me encontró prácticas en la Clínica de las Américas. Pero elaborando ya y ganando sueldo. No, en ese momento eran las prácticas del SENA, entonces me daban solo los pasajes, pero le digo que lo de la Clínica de las Américas fue la primera idea de emprendimiento, porque yo dije, solo me dan los pasajes, ¿ahora qué hago? Pues arreglarle los computadores a los doctores. La Clínica de América tiene muchos doctores, yo trabajé en el área de Comeva, y la parte de urgencias, y yo le empecé a arreglar los computadores a los doctores, a los de oficina y a los de gerencia. Entonces empecé a arreglar computadores y ahí empezó mi primer emprendimiento. Y ese amor por los sistemas, por los computadores, nace desde que empezaste a estudiar o desde chico tenías como la idea, qué bueno meterme en los computadores. Lo suyo en los computadores, hermano. No, fue mi mamá por una experiencia. En ese tiempo mi mamá compró el computador de PM y yo lo dañé 3 veces, ¿cierto? Y al dañarlo el técnico iba y mi mamá le pagaba muy buena plata. Y mi mamá dijo, eso es lo que está dando plata. La verdad, a mí no me gusta, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que me quedé ahí durante 14 años porque yo vi plata, pero no lo estaba haciendo por pasión, como lo que me dedico ahora. Pero me sirvió mucho y agradezco totalmente a mi empresa Romicrónica Computadora, porque me dio a conocer personas como usted. Y ahí fue cuando una vez le pregunté ese consejo. Pero eso fue que mi mamá me dijo, pues estudia de la casa y usted va a estudiar computadores. Fue una orden de mi mamá. Ronnie, hoy en día en tus charlas o en tus conferencias puedes transmitir abiertamente que para uno ser un buen emprendedor, un buen líder, debe de trabajarle a alguien, debe de haber tenido una experiencia
no propia, sino de servirle a un tercero, formarse en alguna empresa. Kiyosaki dice que hay una parte sobre el cuadrante del dinero, piense y hágase rico, que eso es de Napoleón Hill. Yo empiezo a ver que hay un mundo distinto. Yo fui una vez empleado, solo una vez fui empleado, y si usted quiere aprender a ser disciplinado, porque veo muchos emprendedores que dicen, yo voy a ser independiente, pero que ya no madruga, ya empieza a trabajar a las 12, 1, a veces no va a trabajar, y dice, no, eso de emprender es muy difícil. Yo no, lo que pasa es que el ser empleado te da una disciplina, donde tú llegas a las 7, sales a las 5, solo que ya administrarme a mí y manejar mi propio tiempo es algo más complejo porque requiere disciplina, orden, agendamiento, un montón de cosas que enseño en las conferencias, como manejo del tiempo, manejo del dinero, manejo de presupuestos, buscar clientes y vender. La clave está en vender. Yo digo que muchas personas se molestan cuando les digo tome un curso de ventas. Eso es lo que te iba a preguntar, Ronnie, qué bueno que tocaste ese tema. ¿Todo emprendedor debe ser buen vendedor? Total, total. Desde su imagen, porque todos los días estamos vendiendo. Es más, yo he leído unos 20, 30 libros de venta y he aprendido mucho el tema de las ventas y yo dije, hay que aprender a vender sí o sí. Un momento en mi vida yo dije, yo reparo computadores, porque no sabía vender computadores. Y ahí es cuando me entro a la venta de computadores. Pero hubo un mentor, hubo una clave de un mentor en mi vida, se llama Alex Flores, un saludo para donde esté, me mentoreó 14 años. Y él fue el que me regaló ese libro cuando me gradué. Expliquémosle a la gente qué es un mentor. Un mentor es una persona que te va a llevar y que te va a ir diciendo cómo hacerlo. Entonces, yo he tenido varios mentores y, por ejemplo, usted una vez fui a la empresa de él y le dije, ¿usted cómo lo hizo? Y así como le pregunté a usted, le empecé a preguntar a muchas personas, ¿cómo habían emprendido? ¿Cómo lo hacían? Hace 15 días vino una persona de Estados Unidos, gana millones de dólares en su empresa. Yo le dije, ¿usted cómo lo hizo? O sea, ¿cómo es? Y sigo preguntando cómo lo siguen haciendo para llegar a los niveles que quiero llegar. Entonces, ese mentor me llevó todo ese espacio y me fue enseñando que había que aprender a vender. Me enseña un proceso, algo que se llama el proceso de la venta, que es una conferencia que yo tengo muy buena. ¿Cuál es el proceso de una venta? Cierres, que es una de las claves de las ventas, y conectar con el otro ser humano. Entonces yo dije, la venta es clave. Y muchas personas dicen, es que a mí no me gusta vender, pero es que porque socialmente está atacado. ¿Qué correlación hay entre la experiencia en la universidad de la calle y la literatura para un buen emprendedor? Pues para mí la literatura es clave, para mí, ¿cierto? Lo digo, no es ni bueno ni malo, pero para mí la lectura es clave. O sea, yo tuve una escuela que se llama MLM, Network Marketing, y esa escuela me enseñó a leer. Y estar en Network Marketing nos decían, debemos leer un libro mensual. Y empezaron a entregarme unos títulos impresionantes. El libro rojo de las ventas, piense y hágase rico, la magia de pensar en grande. Ahora, lo que pasa es que lo que enseña la calle ya es otra cosa fuerte, porque es que yo me he quebrado 3 veces. En la segunda me dio un totazo, pero fuerte, fueron como más de 100 millones de pesos. Y yo vi este totazo sí me dio duro. Hace un año me paré ese totazo, que fueron 6 años parándome. Y lo que pasa es que esa experiencia, a lo que enseña un libro, como tú la vivas, como esa experiencia, como es vivencial, usted ya sabe cómo manejar una tarjeta, usted ya sabe cómo invertir, usted ya sabe que debe tener una precaución, porque aprendemos de 2 maneras. A partir de la experiencia del dolor o de la satisfacción. El dolor ya te enseña que no, ahí. Yo diría que la sabiduría al aprender desde la experiencia, y si vas a ser emprendedor, apréndete a quebrar. O sea, ten la berraquera de decir, me voy a quebrar, eso es parte. O sea, parte del emprendimiento es caer, pero levantarse. Total. Tener claro que ese aprendizaje de esa caída es la fortaleza para desarrollar un nuevo proceso. Total, yo pienso que algo me comparto mucho, una frase de uno de los libros que es Mis Biblias, El cuadrante del flujo del dinero, que dice ahí, estar quebrado es temporal, pero tener mentalidad de pobre es para toda la vida. Usted lo que debe trabajar es la mentalidad. Entonces, por eso requiere fuertemente trabajar en la resiliencia, para que esa resiliencia lo vaya fortaleciendo. Este cuestionamiento pienso yo que puede ser muy diferencial para cada persona en el sentido de que cada uno tiene sus prioridades en la vida. Pero cuando uno empieza a emprender y a ganar dinero, ¿qué es lo primero que debe tener en su entorno? Aparte, digo yo, de su linda esposa y una buena pareja que lo acompaña a uno, creo yo. Sí. O si no es una esposa o una pareja, pues tener un buen socio o alguien. Pero
¿cuáles serían las herramientas fundamentales para un buen comienzo de un emprendedor? Yo le voy a decir en mi caso. Sí. En mi caso, cuando hice las cosas sin Dios, sin respetando lo que cada quien piense, me enredé mucho. Y yo en un momento dije, voy a colocar a Dios primero, para tener una guía diaria que algo que me lleve a conectarme. Entonces yo me conecto y eso es lo primero. Lo segundo, somos el resultado de las 5 personas que nos rodean. Lo han dicho muchos millonarios. Entonces también vas a perder algunos amigos por ser emprendedor, sencillamente porque ellos no van con tus ganas de emprender, ¿cierto? Entonces, ahí esos 5 personas, yo empecé a escoger muy bien mis amistades, no por ser selectivo, sino por sus conversaciones. Entonces, Dios y escoger las buenas amistades. A tipo de inversiones físicas e inversiones en los mercados digitales. También hago inversiones en el metaverso, inversiones en los activos digitales, el trading, pero hay que tener un estudio, ¿sí me entiende? Y entender, como dice Kiyosaki, todos los cuadrantes no son iguales. Muy distinto el cuadrante de ser dueño de empresa al cuadrante de ser inversionista. En inversionista te puedes dar duro, es fuerte, pero también es divertido. Mi tercer consejo ahí es diversificar, empezar a dejar distinto. No lo veo en la misma canasta. Exactamente. O sea, ¿cómo se mantiene un millonario? Porque técnicamente no vemos televisión. Qué buen consejo ese. Aunque hay unos documentales muy interesantes. Pero lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, mi empresa tiene unas entrevistas excelentes, donde diga, ¿cómo arranco a ser emprendedor? Lo mismo, escuché mentores. Mi empresa, usted empieza a ver uno diario, nosotros recomendamos ver un documental que te lleve y que va con tu meta. Que ese es el objetivo del canal, que la gente pueda ver historias de vida. Ronnie, ven. Esposa, ¿cierto? Hay planificación de tener hijos. Es fundamental en el desarrollo empresarial uno decir, tengo un hijo, tengo 2 o no, los hijos no pueden ser una limitante para emprender. Listo, bueno, yo personalmente tengo un hijo, él ya en este momento, desde el desapego, está en España, lo llevamos allá porque lo queremos ver en el Real Madrid, entonces ya él se fue con su mamá, ya tiene una nueva vida allá, y mi hijo está en este momento en España. En la planificación con mi esposa, ya que llegó después, queremos conocer el mundo, conocer nuevas culturas. Y muy importante, conocer mentores. Uno de mis objetivos es conocer a Tony Robbins. ¿Has escuchado de él? No, no. Tony Robbins es como el Cristiano Ronaldo, pero en el coaching. El mejor coach del mundo, una sesión con él vale $20,000 si quieres de las mejores sillas. Y debes llevar un presupuesto porque es millonario, tiene muchos negocios. Tony Robbins es alguien que impactó mi vida. Yo recomiendo el documental de Netflix. ¿Y tiene libros? Sí, muchos. Controla tu destino es un gran libro, es complejo. Otra de las cosas es que tiene un documental en Netflix. Él es el mejor, como le digo, el Cristiano Ronaldo del coaching. Hay un documental que se llama Yo no soy tu gurú y él trabaja directamente lo que yo trabajo. Por eso pues lo sigo a él. Uno de mis sueños es ir allá. Y precisamente hace 15 días aquí en el salón hicimos el mapa de sueños. Porque ¿cómo proyectamos lo que queremos? ¿Cierto? El ser humano tiende mucho a enfocarse en lo que no quiere. Ay, es que esto no me funciona, pero si yo me enfoco en lo que quiero, en lo que me enfoco, se expande. Otra de las preguntas de cajón del canal es, ¿estás de acuerdo con el aborto? ¿Te gustaría de pronto no gustar? Si te vieras en una situación con tu esposa, que porque viene una malformación, porque el médico les dijo esto no va a ser bien, de acuerdo en el aborto, Ronnie. Es más, no, estoy muy en contra, aunque eso es un tema muy controversial, pero voy a decir lo que yo pienso, es mi opinión personal, por mis creencias, por la parte de lo que yo creo de Dios, como Dios envía la información, como envía mi hijo, va a ser perfecto, como llegue, listo, y él va a tener un propósito. Yo lo veo de esta manera. Usted no sabe si la persona que viene es Messi, es Cristiano Ronaldo, es Da Vinci. Pero ¿y si la persona que viene no es tu hijo por una violación a tu esposa? Pues yo verdaderamente como veo el mundo, desde mi perspectiva, o sea, como yo veo el mundo, yo lo aceptaría. Aunque sea muy fuerte y doloroso, yo lo aceptaría. No dejaría que nadie, aunque duele, porque no, o sea, lo que trato de sentir es que entiendo el dolor de una mujer, lo entiendo. Puede ser fuerte y doloroso, pero dado a lo que he aprendido a mi vida, es que todo en el coaching funciona de que tú te generas todo lo que sucede en tu vida. Así, tú te generas.
No, pero yo cómo puedo generar una violación, yo no creo cómo voy a generar eso, cómo se le ocurre. Está bien, hay cosas que sí van a ser fortuitas, pero entiendo que para mí una vida es sagrada, ¿cierto? Y dado mi creencia, ¿cierto? Pero sí, entiendo la complejidad, al menos yo estoy en desacuerdo. Entonces, ¿Colombia le está apuntando errónea o positivamente a esa decisión gubernamental? Sí, pues a ver, yo no, como coach no digo que las cosas sean malas o buenas, solo son. Ya son elecciones de un líder y él debe asumir las consecuencias si las ven malas o las ven buenas, porque todos los puntos de vista van a ser distintos totalmente. Entonces, para mí, en mi parte personal, yo iría con todo por el niño, sea como llegue. Es fuerte, bastante fuerte porque no le va a ir. Sí, es muy duro. Ven, en presentación hablamos de reparación de computadores, de administración de redes de datos, seguridad informática. Bueno, pero hablamos de un tema que se llama coach ontológico. ¿Qué es la ontología? Bueno, andando por el camino, un día con una falta de amor propio impresionante, yo dije, algo pasó. Estaba faltando amor propio, emprendía, caía, además la falta de muchas cosas importantes. Y decidió entrar a algo que se llama proceso de transformación, programa de liderazgo. Usted lo va a encontrar en Medellín y en cualquier parte del mundo como proceso de transformación o programa de liderazgo. Entro a este programa de liderazgo, me hago PL, solo le dan un título, es un proceso que dura de 4 a 5 meses, una cosa impresionante, nunca lo había visto en mi vida. Me sano del problema de amor propio y a mí me atendió un coach ontológico. Fuimos un equipo, esos son equipos. Yo quiero ser eso. Y buscando la pasión de mi vida, yo quería ser conferencista y coach ontológico. ¿Qué es la ontología del lenguaje? Es el trabajo del ser, ¿cierto? O sea, la parte interna. Ontología significa ser. ¿Listo? O sea, ¿qué es la parte que vamos a trabajar? Adentro. Y hay una frase que dice, como estás adentro, estás afuera. Entonces, ¿dónde se trabaja, por ejemplo, el ser? Por ejemplo, muchas personas se equivocan en el momento de pensar o de juzgar antes, eso es una conferencia o una charla. Mis entrenamientos no son charlas. Hay partes donde hablamos, pero mis entrenamientos van directamente al cuerpo. La respiración, conectar contigo. Digamos, por ejemplo, cuando estás liberando un grito primario, a gritar con toda el alma y sacar desde el abdomen. Entonces trabajamos desde el ser, empezamos a sacar el dolor. Por eso muchas enfermedades son somatizadas. Ahí trabajamos algo que se llama biodescodificación, que es que emocionalmente usted codifica los dolores, atrae el dolor desde una emoción. Y el ser, lo que trabaja ese ser, es todo ese dolor. Empezando desde dónde? Desde algo muy sencillo que nos dejó Dios, el perdón. Una herramienta fuerte. Ven, Ronnie, un conflicto de muchos años. Sería muy bueno que todos los ministerios de los gobiernos anteriores y los que vienen de cara al futuro pongan como bandera la ontología. Uy, total. Sería, si usted trabaja en ser, se va a colocar de acuerdo con la otra persona. Porque, primero, no se va a tomar nada personal, ¿cierto? Entiende que no es contra usted, por feminicidios y todo eso. Y era entender que la persona que vive cómo fue su niñez, o sea, cómo lo atacaron, qué dolor había. Normalmente estamos enojados con papá, con mamá y con nosotros mismos. Entonces, mi trabajo es primero revisar qué pasó con papá, con mamá, y ir a recuperarme ese niño interior, que lo recupero desde mi niño interior y le digo, mira, ya nadie más te va a rechazar. Ya nadie te va a decir que tú no sirves, que tú no importas, que tú no vales. Entonces, te traigo y usted mismo toma posición de ese niño interior. Entonces, si un gobierno adoptara la ontología del lenguaje, para empezar a trabajar todos los dolores que hay internos en un ser humano, sería impresionante porque de ahí fue donde yo decidí cambiar. El problema mío era iracundo. El problema era mío que yo cargaba y cuando estallaba, ¡pum! Por eso no me funcionaba ninguna relación. Por eso por fin me pude casar, porque entendí que mi problema de enojo no era ni siquiera con el mundo, sino con mamá. Perdono a mamá, y apenas perdono a mamá, elijo perdonar a papá, y elijo perdonar a mí, y ahí sí tomo unas nuevas decisiones. Sin embargo, por ejemplo, con los que son muy rudos, tenemos terapia, por ejemplo, los mando mucho a hacer boxeo, o a golpear la almohada, a escribir, a gritar, a correr, a soltar ese molestia, porque siguen cargando. Sería bueno ir al Ministerio de Educación y decirle, bueno, yo creo que la ontología debe de ser parte del pensum de una primaria o de un bachillerato. Yo sí, totalmente. Y la materia se llama inteligencia emocional. Japoneses
los entrenan para que sean millonarios en 20 años y para que dejen un legado de empresa para toda la familia. Y aquí en 5 años ya están desesperados, que me han comprado carro, me han comprado casa, porque viven mucho del ego, la apariencia. Pues si sueltas esa apariencia y dices, me voy a comprometer con mi sueño, pero no solo para mí, sino para dejarle un legado a mi familia. Entonces, la materia primera, la primera que yo colocaría en el Ministerio de Educación, con todo respeto, claro que sí, solo es una opinión, es inteligencia emocional, a postergar la gratificación, a tomar decisiones, a soltar todos esos enojos, a entrenar, por ejemplo, los educadores, los profesores. Sería excelente entrenarlos en coach ontológicos para que ellos den un valor agregado más. Al fin y al cabo, usted nunca, si se muere, nada se lleva. Qué bueno que sirvamos más a muchos seres humanos por medio de esta ontología del lenguaje. ¿Qué papel juega la religión en la ontología? No, es tremendo. Eso es tremendo. Pues a ver, la parte de la codependencia. Pues la ontología se encarga del alma. En la parte de la religión es la parte espiritual. O sea, una no se choca con el otro. Si hay controversias, pero lo mismo, si siguen peleando un argumento, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, para poder llegar a un acuerdo, digamos, en la parte religiosa, si lo hablamos así, en mi parte espiritual hay gente que dice, ay, usted es coach, yo a una iglesia, pero es cierto que no se compaginan. Digo, sí, total. Yo dejé que Dios me mostrara mi propósito espiritualmente. No voy a decir como una revelación, sino que fui buscando el propósito y yo le dije, mi visión de vida es apoyar a los seres humanos en amor propio y a mejorar sus finanzas. Al comienzo personales. Entonces, en la parte que qué papel juega de respuesta es sencillo. La parte de la religión, por decirlo así, porque es más una relación, juega la parte espiritual. Y la parte del coach ontológico se encarga del alma, o sea, va finalmente a las emociones, dependencia emocional, bipolaridad. ¿Sí me entiendes? Que cuando yo dejo, y verdaderamente cuando yo estoy trabajando estos ejercicios, yo le dejo que Dios tome control para que libere a la persona. Digamos que la religión, lo que me acabas de explicar, es factor fundamental. ¿Qué pasa con aquellos que son ateos? ¿Se apoyan en qué? Está bien, en creer en ellos mismos, y está bien. Y es muy respetable, ¿cierto? ¿Por qué lo respeto? Porque si Dios dijo que hay un libre albedrío para mí, ¿cómo yo no le voy a respetar el libre albedrío a él? Y ahí es donde no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Solamente no estoy de acuerdo. Yo respeto que cada quien conozca a Dios en su momento. Y si nunca lo conoce, está bien, ¿cierto? Es su elección. Pero él se apoya en él mismo, ¿cierto? En su yo interior, lo puede apoyar en lo que quiera. Ahora, lo que yo recomiendo es que yo le puedo mostrar algo que te funciona y que me ha funcionado a mí personalmente, ¿cierto? No por vender la religión o a Dios, no, sino que a mí me funcionó. Y entonces los que son ateos está bien, también los puedo apoyar en el coach ontológico, porque eso sí, todos tenemos dolores, codependencia emocional, todos tenemos inconvenientes de niño. O sea, porque algo que aprendí en el coach ontológico puede ser el niño que tuvo de todo, pero algún rayón se le metió, alguna crayola. Sí, todos tenemos una crayola. Ronnie, ven. Has tenido en tus años, has pasado por muchas etapas y muchos emprendimientos y has sabido sacar fruto de cada uno de ellos. Dame un edificio se construye de bases, ¿cierto? Dame cuál ha sido la base más fundamental o la experiencia más positiva en tu vida para llevarte a ser lo que sos hoy en día. La primera fue haber tenido a mi primo de mentor. Haber tenido a Alex Flores de mentor fue algo impresionante. O sea, Alex Flores de mentor fue algo que me llevó a mi vida. O sea, tener un mentor. Listo, esa es una base. Alguien que te lleve a la riqueza o alguien que te lleve al emprendimiento. Lo segundo, haber hecho el programa de liderazgo, el PL, el proceso de transformación. Eso sí transformó, eso sí volvió mi vida totalmente distinta. Lo tercero, los libros. Entonces, en el tema de infoproductos, tú te grabas y hay unos cursos, por ejemplo, en Hotmart. Entonces, tú montas el curso en Hotmart y la gente entra y paga una pequeña cantidad. Un ejemplo, vamos a dar un curso de amor propio, $5. Pero eso ahí se va reproduciendo, y Hotmart ha sido en infoproductos algo impresionante, es algo muy bueno, porque tú te grabas, montas todo en Hotmart, en eso es lo que se especializó mi hermana. Ella es coach de nutrición y alimentación. Eso es, de casualidad se hizo coach también. Ella se está terminando de certificar. Ella enseña cómo alimentarse a las personas. Entonces no es nada es casualidad. Entonces, en esta parte es que yo pueda reproducir esos cursos a nivel mundial.
Estoy apenas arrancando con mi canal de YouTube. No, como que le veía el potencial. No me interesé y yo dije, no, hay que arrancar el canal de YouTube porque es como lo vamos a ver en 20 años o en 10 años. Entonces la idea es que las personas tengan una herramienta y cuando lleguen a mí no tanto es que, digamos, que tengan que llegar a mí. Si, bueno, Ronnie no está, pues bueno, voy a escucharme esta conferencia o voy a escucharme este entrenamiento. Yo normalmente en todos los entrenamientos dejo ejercicios físicos. No me quiero, el tiempo es corto, hermano, pero hay una parte fundamental que te escuché ahora antes de la entrevista, me hablaste del metaverso. Ajá. Resumime y explícanos qué es eso. Excelente. Bueno, aquí tenemos las oficinas del metaverso. Este es uno de los metaversos del mundo. Y en el metaverso es un mundo digital adentro como Avatar. Los que se han abierto Avatar, o sea, que se meten a un mundo y desde ese mundo tú vas a poder caminar, ¿cierto? Y vas a poder comprar un terreno. Y además vas a poder comprar accesorios. Un ejemplo, quiero comprar los tenis Nike, los últimos que salieron, solo van a salir 2 modelos. Entonces usted los compra hoy, un ejemplo, en $200, los guarda y en 3 años los pueden vender en $1.000.000. El negocio del metaverso es comprar hoy y adelantarte. Por eso, muy importante, yo compré terreno en el metaverso, compré 300 metros de terreno y eso es, en este momento lo que más se está moviendo es comprar terreno en el metaverso. Aquí tenemos un metaverso muy conocido, se llama MetaFounderslandia, ¿cierto? Entonces, precisamente por ahí estaba el CEO ahorita hablando con él. Pero ven, Ronnie, eso está muy bueno, el tiempo. Yo creo que esto va para una segunda parte.